En las profundidades del Atlántico Norte, donde la presión aplasta el tiempo y la oscuridad gobierna, existe un lugar donde la historia nunca terminó. Un lugar donde el pasado no se recuerda, se respira. Allí, envuelta en una penumbra azul verdosa, yace la zona de primera clase del Titanic. No como un barco, sino como una ruina. El océano la cubre con respeto, como si supiera que bajo sus aguas descansa algo más que acero y madera. Descansan sueños, esperanzas, vidas interrumpidas. La gran escalera aparece lentamente entre la neblina marina. Sus peldaños, antaño pulidos por zapatos elegantes, están ahora cubiertos de algas y sedimentos. El hierro de las barandillas se ha rendido al óxido, pero su forma aún habla de grandeza. Aquí caminaron hombres convencidos de que el futuro les pertenecía. Aquí descendieron mujeres con vestidos de seda, creyendo que el océano era solo un paisaje más en el viaje. El mar los escuchó y esperó. La luz del sol llega fragmentada, rota en haces débiles que atraviesan kilómetros de agua. Ilumina por segundos lo que queda de un mundo desaparecido. Una pared decorada, una puerta abierta, un reloj detenido para siempre. El silencio es absoluto, pero no está vacío. Está lleno de recuerdos. En el gran salón de primera clase, los pilares se inclinan como viejos guardianes cansados. El techo ha colapsado en partes, dejando entrar al océano como un visitante inevitable. Los peces nadan lentamente entre los restos, ignorantes de la historia que los rodea. O tal vez no. Tal vez el mar recuerda. Cada corredor conduce a la oscuridad. Algunos están derrumbados, otros se abren como heridas que jamás sanaron. El suelo desaparece bajo capas de arena, como si la tierra intentara borrar lo ocurrido. Pero no puede. Las habitaciones de primera clase permanecen selladas en el tiempo. Maletas abiertas, objetos personales cubiertos de polvo marino. Pequeños fragmentos de una vida cotidiana congelada en la noche del 14 de abril de 1912. Aquí alguien dejó una carta sin terminar. Aquí pensó que habría un mañana. La corriente mueve suavemente las algas como cortinas que se mecen en una sala abandonada. Cada movimiento es lento, deliberado. El océano no tiene prisa. La primera clase del Titanic fue diseñada para impresionar, para demostrar que el ser humano había dominado la naturaleza, que el progreso era imparable, que la tecnología había vencido al destino. Pero el mar nunca discutió, solo observó. La escalera central, corazón del lujo, aún se eleva con dignidad. Incluso cubierta de coral, conserva su elegancia. No está destruida, ha sido transformada. El tiempo aquí no avanza como en la superficie. Aquí, un siglo es apenas un suspiro. Cada burbuja que asciende parece llevar consigo un recuerdo, una voz que nunca volvió a ser escuchada. No hay gritos, no hay música, solo el pulso lento del océano. Y sin embargo, este lugar no está muerto. La vida ha regresado de otra forma. Los peces han reclamado los salones. Los corales han tomado las paredes. El mar ha convertido el lujo en hogar. La primera clase del Titanic ya no pertenece a los hombres, pertenece al océano. Pero la historia permanece. Permanece en cada sombra, en cada estructura inclinada, en cada objeto cubierto de sal y tiempo. Este no es un cementerio, es un recordatorio. Un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer, de que la arrogancia humana es pequeña frente a la eternidad del mar. Cuando la cámara se aleja lentamente, el azul se vuelve más profundo. La luz se apaga poco a poco. Las formas se disuelven en la inmensidad. El Titanic descansa, silencioso, inmóvil. Pero su primera clase sigue hablando, no con palabras, sino con ausencia.
Y mientras el océano continúe respirando sobre sus ruinas, la historia del Titanic jamás será olvidada.